que tú tienes es mejor. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús, a mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Sí, sí. Curioso que en este caso se nos dice muchas veces, sobre todo es una filosofía que viene de los Estados Unidos: persigue tu sueño. Pero ¿sabéis una cosa? Dios no quiere que persigamos nuestros sueños, sino que persigamos sus sueños. Tenemos que erradicar todo personalismo y todo deseo de la carne o de nuestro ego, para entonces descubrir lo que sí Dios quiere que hagamos, los sueños de Dios, las obras preparadas de antemano, como dice Efesios 2:10. Y es muy importante ser humildes y buscar a Dios y no movernos, no invertir nuestra vida, sino en lo que es de Dios. Así que no persigas tus sueños, sino persigue la voluntad de Dios. Persigue el sueño de Dios. ¿Estás seguro de lo que el Señor quiere que hagas? Si la iglesia hiciera eso, muchas cosas cambiarían y no estarían estorbando la voluntad de Dios hoy día en su iglesia. Vamos a seguir adorando. Esta canción me encanta, es nueva, no me la sé, pero me encanta porque está hablando precisamente, vamos a quedarnos en un lado para hacer lo que Dios quiere en nuestra vida. Amén. Seguimos adorando a nuestro Dios. Llamaste
santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recíbelo toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recíbelo toda la gloria, la honra y honor. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofrecerte a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recíbelo toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recíbelo toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra Pues ahora le vamos a dar al Señor la gloria, la honra, el honor con nuestra ofrenda. Nuestras ofrendas sean la cantidad que sea de nuestros bienes, en realidad están señalando nuestra entrega al Señor, nuestra entrega, nuestro deseo de que Él sea glorificado, su reino extendido, manifestado, de que, bueno, las cosas cuestan dinero, ¿no? Nosotros recibimos un salario en nuestro trabajo porque tenemos que comer, tenemos que vestirnos, tenemos que vivir en un lugar. La obra de Dios tiene una expresión material que tiene que ser sostenida no por los estados, los gobiernos, sino por la iglesia. Esto nos mantiene también
sujetos a Dios y libres de los políticos. Es una cosa importante, ser libre de los políticos. Señor, nos ayude para que la iglesia, cuando esté en avivamiento, no caiga en ese engaño en el cual por siglos han caído algunos sectores del cristianismo. Bien, vamos a adorar y alabar al Señor mientras ofrendamos. Te voy a pedir que vengas aquí, por favor, para que nos acerquemos con nuestra ofrenda. Cristian, por favor. Cantamos un cántico. Gracias, Señor. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí. Aleluya. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver, y dentro de mí llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver, y dentro de mí llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Gracias, Padre. Bendice estas ofrendas, estos diezmos. Recibe esta ofrenda de parte de tu pueblo, Padre. Rogamos que sean aceptas delante de ti. Amén. Gracias, Señor. Señor, gracias por el privilegio de poder trabajar para ti, poder servirte, poder ofrendar, poder alabarte, poder adorar, poder ser guiados de tu Espíritu Santo, poder ser amados por ti, Señor, poder ser salvos. ¡Gloria a Dios! ¡Cuántas bendiciones! Y nos quedamos cortos. Bueno, vamos a orar. Los niños pasan, pero pasan ya, ¿sí? Y vamos a orar por el mensaje y esperamos un momentito a Coremo y luego os bajáis. Muy bien. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Cuando nosotros tenemos escuela dominical, le estamos dando un mensaje a los niños. El mensaje es
que son tan importantes para nosotros que queremos que la palabra de Dios sea explicada de una manera que ellos puedan entenderla. Están viendo que nosotros nos ocupamos de que ellos sean instruidos en la palabra de Dios. Y esto es un testimonio de suma importancia. Este testimonio hará que muchos, cuando vengan los años difíciles, a veces de la adolescencia, de la afirmación de la personalidad, etcétera, de haber estado sufriendo dificultades en torno a la familia, que muchas veces las hay, pues muchos de ellos seguirán adelante porque hay una semilla poderosa ya plantada. Y otros, aunque de momento se despisten, seguro el Señor va a estar trabajando para que vuelvan. Y esa semilla que está siendo plantada en este tiempo es crucial. Da una perspectiva diferente del mundo. Y no pueden partir como parte el mundo de la nada, por así decirlo, de la nada que les edifique, sino que tienen una semilla que ya están orientados. Solamente que cuando superen esas dificultades, esas luchas, podrán venir al Señor y darle gloria a Dios. Y sabéis que estamos orando por los hijos pródigos, los de fuera y los de dentro. Porque también en un avivamiento Dios toca primero a la iglesia y a los creyentes que están un poquito así como, no sé, sin mucha pasión por el Señor, que nos ha pasado todo en algún momento, los aviva y los llena de fuego. Al punto que si tú no te espabilas que estás al lado, vas a tener envidia. Bueno, no tengas envidia, simplemente Dios tiene pan para todos, Dios tiene fuego para todos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Queremos que nos prepares para el avivamiento que ya viene. Confiamos en ti. Queremos más y más que tú bendigas a tu iglesia. Para que tu iglesia pueda llevarte a los que no te conocen. En el nombre de Jesús. Gracias, hermano, por este tiempo. Bien. Gracias, muy amable, gracias. Aleluya. Estamos viendo un tema sumamente importante que nos prepara para el avivamiento. El último día vimos sobre las razones del por qué Dios quiere un avivamiento en su iglesia. Y vamos a repasarlas ahora muy resumidamente. Pero hoy vamos a ver sobre un momentito. Tranquilos, ¿eh? Hoy vamos a ver sobre enfermedades que aparecen en la iglesia cuando hay un avivamiento o sin avivamiento. Pero el diablo trata muchas veces de frenar, anticiparse al mover de Dios. Y eso es una estrategia que los hombres a veces también hacen, ¿no? Se adelantan manipuladoramente para que no ocurra lo que debería de ocurrir. Y eso lo han aprendido de su padre, el diablo. Entonces el diablo siempre busca frenar la obra de Dios. Mirad, lo que nosotros estamos experimentando estas semanas de poder dar renovar y dar el cargo, por así decirlo, a otro pastor, en cómo se está haciendo en unidad, en paz, en bendición, en seguir poniendo
los raíles para que el tren de Dios siga caminando y haciendo su voluntad. Pero mirad, muchas veces la obra de Dios no crece de esa manera armoniosa, sino con problemas, con dificultades, con divisiones, con luchas, con personalismo, donde a veces se fragmenta la iglesia en varios grupos y hay un profundo dolor que está frenando, no solamente trae enfermedad a la iglesia, sino, digamos, esteriliza a la iglesia para que la iglesia sea fértil y sea un ámbito armonioso en Dios, unido en Dios, que cuando la gente viene a la iglesia puede ser edificada en el amor, en armonía, en amor fraternal. Cuando eso no está en la iglesia, muchas veces el Señor frena el avivamiento. Porque en una iglesia contaminada, enfrentada, dividida, que está en contra de otras congregaciones, cuando viene la gente y nace de nuevo, se contagia de ese mal espíritu. Y Dios no quiere que nos contagiemos de un mal espíritu, sino de un espíritu sano, saludable, que nos haga crecer. Por eso muchas veces, antes de que haya abortos espirituales, Dios incluso se frena en que haya nuevas concepciones espirituales, haya nuevas personas que vienen a Cristo. Y se frena esperando y buscando que su iglesia realmente vuelva a la armonía espiritual, a la unidad y a una madurez que pueda realmente dar a luz. ¿Creemos que una niña con 11 años, si da a luz, es lo más adecuado? No, es mejor cuando la mujer está mucho más madura y está en un contexto donde es amada, cuidada por su marido, ¿verdad? Entonces, Dios es sabio, Dios ha establecido principios y el mundo natural, por así decirlo, el mundo físico y emocional, muchas veces está enseñándonos lo que espiritualmente debería de ser, ¿vale? Bien, pues vamos a ver que Mateo 13, 47 y 50 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, no quiere el diablo que esto ocurra. Va a ocurrir, con nosotros o sin nosotros, pero va a ocurrir, porque Dios lo ha destinado, lo ha profetizado, y si tiene que levantar piedras para que hablen, levantará piedras para que hablen. Transformarán corazones de piedra en corazones de carne. Bueno, los movimientos que ha habido, el movimiento de Jesús en los Estados Unidos, gente que estaba con su florecita de hippie, ¿verdad? Y su amor libre y todo eso, y el Señor los tocó, los alineó, los puso firmes y entregados al Señor. Empezaron a venir a las iglesias que estaban dormidas, americanas, anglosajonas, etcétera, y la gente se asustaba por aquellos hippies convertidos a Cristo, enloquecidos, con pasión por el Señor. Piedras, corazones de piedra que se convirtieron en corazones de carne. Los drogadictos, ganados por el Señor. Gente tocada por Dios que venían a las iglesias y a veces pues la gente se sentía un poquito, pero este era un ladrón, este robaba a su familia. ¿Y qué? Dios lo ha limpiado, Dios lo ha lavado, lo ha hecho su siervo, y hoy es un corazón de carne, no un corazón de piedra. Entonces, esto no quiere el diablo que ocurra. Y por eso, Mateo 13, 25, 26 nos habla, dice: pero mientras dormían los hombres, se había sembrado trigo, semilla de trigo, es una parábola. Dice: mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Interesante.
La cizaña, una cosa, hay que esperar porque al principio las plantas parecen iguales, pero cuando pasa algún tiempo y van madurando y florecen, nos damos cuenta de una cosa, que la cizaña permanece derecha, ahí, ¿verdad? Pero con el grano vacío, mientras que el trigo se dobla por el peso del fruto. La peor parte de la cizaña es que, o lo peor, es que sus raíces se enredan entre las raíces del trigo. Es decir, la cizaña quiere, el diablo, que nos afecte a todos los demás que estamos con salud en Dios. Y posiblemente ahí sea la frase de sembrando en cizaña, porque el que siembra cizaña siembra división. Claro, la cizaña al final trae división en las iglesias. Entonces, es una estrategia del diablo. Vamos a recordar que el avivamiento, vimos que Charles Finney, un hombre muy usado en avivamiento en el siglo XVIII, 18-19, 1792 nació, 1800 a 1900, en el siglo XVIII. Bien, pues este hombre dijo: un avivamiento no es nada más que un nuevo comienzo de obediencia a Dios. ¡Wow! En definitiva es lo que tiene sentido en nuestra vida. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Desobedecieron a Dios, se escondieron de Dios, tuvieron que ser expulsados del paraíso, y qué lamentable, ¿no? Ahí empieza la historia de la humanidad. Pero cuando hay un avivamiento, hay un deseo creciente de obedecer a Dios y de volvernos a Dios. Esa es la señal más importante de un avivamiento. Claro, si yo me quiero volver al Señor, yo voy a querer que otros se vuelvan también al Señor. Y el evangelismo va a florecer. Porque tenemos un sentir de deseo de estar con Dios, pero que también que mi vecino, que mi hermano, que mi padre, que mi madre, que el jefe de mi taller, que la gente que vive ahí en el bloque de al lado, vengan al Señor también. Amén. Así que esto es muy importante. Falta a veces este deseo, esta perspectiva de evangelismo, porque no estamos avivados, hermano. Seamos honestos. Pero estamos avivándonos. Estamos avivándonos. Estamos en ello. Amén. Bien, razones para un avivamiento. Vimos que honrar a Dios en medio de la humanidad, mostrar el gobierno de Dios en esta tierra, dar crecimiento y madurez a la iglesia como cuerpo de Cristo. Esto está aquí, ¿vale? Razones para un avivamiento: honrar a Dios en medio de la humanidad. Si nosotros honramos a Dios en medio de la humanidad descubrirá que hay un pueblo que cree en un Dios vivo. ¡Wow! Muy importante. Somos un escaparate de Dios para la gente. También mostrar y llevar el gobierno de Dios en esta tierra a las almas. Mostrar y llevar el gobierno de Dios. Pero para llevar el gobierno de Dios, primero, ¿a quién tiene que gobernar Dios? A nosotros. ¡Wow! Claro, cuando el Señor nos gobierna, descubrimos que su gobierno nos es necesario. Nos es indispensable. Es mejor estar bajo su gobierno. Amén. Y tercero, dar crecimiento y madurez a la iglesia como cuerpo de Cristo. Y cuando la iglesia crece en madurez, ¿sabéis una cosa? Una mujer madura, que madura, pues adolescente, joven, 20 y tantos años, hasta los 40 y tantos años, está madura para tener, ¿qué? Hijos. Una iglesia madura engendra hijos. Gloria a Dios. A ver, mírate la barriga. Seas hombre, aunque seas hombre. Los hombres, a ver, eso, aquí es donde más. Pero mírate esa barriga. Estás embarazado. Estás embarazada. El deseo de Dios, Dios lo está poniendo en tu corazón. Y estamos embarazados.
Gracias, hermano, me anima. Y ahora, medios o condiciones para que el avivamiento se produzca. Primero, revelación de la voluntad de Dios y fe para ponerla por obra. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Yo necesito revelación de la voluntad de Dios y fe, porque la palabra de Dios hay que ponerla por obra. Amén. Segundo, obediencia en dedicación sacrificial. La obediencia siempre va por el camino del sacrificio. Porque muchas de las cosas que Dios nos va a pedir, nosotros no vamos a querer hacerlas. Va a significar trabajo, va a significar esfuerzo, va a significar entregar más de mi vida, entregar más de mis bienes, entregar más de mi tiempo, entregar más de mis pensamientos, de mi ocio, lo que tú quieras. Y la entrega en obediencia es un sacrificio. Sin sacrificio, permíteme decirte, no vas a obedecer. Y tercero, desarrollar una unidad tal que Dios nos ve como un solo hombre, una sola iglesia, un solo pueblo, con una sola visión, la visión del Dios poderoso. Y hay un mismo sentir, muy importante, porque algunos dicen, no, sí, la unidad, pero en la diferencia, somos diferentes, hay personalidad diferente. Mira, rollo. La iglesia visitada por el Espíritu Santo en Pentecostés tuvo el mismo sentir. Y no nos podemos conformar con menos de eso. Es que cada uno es cada uno. Ese es el problema. Que somos cada unos. Y no hay unidad que le pueda servir a Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y Juan 17 nos dice que nos fijemos en la unidad del Padre y del Hijo para que tengamos esa misma unidad. Porque entonces el mundo creerá. ¿Por qué el mundo no cree? Es que son muy duros, son unos ateos duros, religiosos, venga ahí con las procesiones para arriba y para abajo. No, perdona. El mundo no cree porque la iglesia todavía le tiene que demostrar que es una en Cristo y en el Padre. Una sola iglesia. Por eso, claro, hay iglesias muy bien instaladas con su reino aquí en la tierra, con sus grandes templos de oro y plata y etcétera. Su reino está bien instalado aquí en la tierra. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Y esa iglesia dice, soy secta, grupos divididos. Y a veces tienen razón. Porque a veces la iglesia nacida de nuevo no ha abandonado la guardería. Nacidos de nuevo, pero cabezones, mocosos, metiéndole el codo al ojo del niño de al lado. Qué pena. Porque evidentemente Dios no puede hacer mucho con eso. Mirad, las mismas dificultades que en el mundo van a estar pasando, van a hablar a la iglesia desesperadamente de que tiene que cambiar y tiene que entrar en el trato de Dios para ser libre del juicio de Dios y para ser realmente efectiva en las manos de Dios. Porque Dios tiene que usar a la iglesia. Los ángeles están para cuidarnos, sí, protegernos, ayudarnos. Pero quien predica el evangelio es la iglesia. Dios no tiene a nadie más que a la iglesia para predicar el evangelio a los no creyentes. La iglesia de los nacidos de nuevo entienden que uno no es creyente porque le echen agua un día cuando era chiquitito y ya es cristiano, sino porque se ha convertido a Cristo, porque Cristo está en nuestro corazón y porque Cristo realmente nos ha hecho nacer de nuevo. Y en el nuevo nacimiento cambiamos, cosas cambian y empezamos a tener realmente visión de las cosas de Dios conforme a Dios. Ahora, vamos a ver los peligros o enfermedades que debemos evitar
para no perder un avivamiento y la medicina preventiva para que pueda manifestarse ese avivamiento. Vamos a verlo. Bueno, aquí ya he dicho los medios, ¿verdad? Los medios están aquí, ya lo hemos visto. Sigamos. Peligros de enfermedades que debemos evitar para no perder un avivamiento y la medicina preventiva para que pueda manifestarse. Allí vemos como un dibujo del cuerpo de Cristo. Cristo está repartido en medio nuestra. Cuando nosotros somos efectivos y estamos en la guía de Dios, Cristo es visto en la iglesia. Pero, ¿sabéis una cosa? Están los virus y las bacterias. Las bacterias y los virus. Quiero que oréis porque mi suegra está ahora mismo con neumonía en el hospital. Por eso no está aquí Dori. No está grave, pero necesita salir de la neumonía. Virus, bacterias. Necesitamos, porque el mundo físico es una muestra, es un ejemplo del mundo espiritual. Entonces hay que tener cuidado con los virus y las bacterias. Primera causa de patología, de enfermedad espiritual. Cuando somos grandemente bendecidos, pero nuestras raíces en la comunión con Dios, su palabra y guía, en la guía de su espíritu, son cortas. Las raíces son cortas. ¿Qué le pasa cuando hay un vendaval y muchos árboles caen? Nos damos cuenta que cuando caen, tiene que ver, claro, el volumen muchas veces que tiene, pero claro, si la raíz es corta, llega un momento que ¡pum! Las raíces cortas nos van a meter en problemas y muchas veces hay gente que se aparta del Señor por sus raíces cortas. Mateo 13, 20, 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Ay, nunca había descubierto esto! ¡Qué bueno es Dios! ¡Aleluya! Pero luego vienen las pruebas, las dificultades. Pero tengo que estar en el discipulado. Ahora, se le ha ocurrido al pastor. La ocurrencia del pastor. Se le ha ocurrido ahora al pastor. Porque tengamos un estudio bíblico, como que no tenemos bastante con la predicación que viene luego. O sea, doble misa. Perdona, es una bendición poder estar aprendiendo la palabra y luego una palabra que Dios trae rema para nuestra vida, para que podamos ir viendo, porque una cosa es el estudio de la Biblia, de diferentes temas que van conformando nuestro ser espiritual, dan dimensiones, entendimiento, y otra cosa es la palabra rema que viene después en el culto, que nos está como proyectando hacia lo que Dios quiere hacer en el futuro, o trayendo, ¿vale? Trayendo como esta palabra para que tengamos una vacuna contra los virus, contra lo que el diablo quisiera hacer, para abortar el avivamiento en nuestras vidas, en nuestra congregación. Entonces, dice, y el que fue sembrado en pedregal, este es el que oye la palabra, de momento lo recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí. La raíz apenas... ¿Qué hace la raíz? La raíz toma posesión de la tierra. Lo primero que en una semilla hace es que se rompe y empieza a crear raíz. Y la raíz va creciendo conforme también el árbol o el arbusto va creciendo, porque tiene que sostener todo lo que haya después. Sin raíz, morirá la planta, no se desarrollará la planta. Caerá la planta, se secará la planta, porque por las raíces toma alimento, toma agua, incluso hay depósitos de comida, por así decirlo, de alimento de la planta en la raíz. ¡Wow! Tiene que tomar posesión de la tierra, y cuanto más profunda la raíz, menos peligro esa planta de muerte. Cuando vengan las sequías, las dificultades, los vientos, pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción
o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Porque sabes una cosa, cuando la palabra es sembrada en nuestros corazones y empezamos a caminar con ella, tarde o temprano habrá persecución, pruebas, dificultades, no nos entenderán. Yo me acuerdo cuando yo acepté a Cristo al poco, bueno, rompí mi relación de noviazgo con una chica que no quería entregarse al Señor y bien. Pero desde mi familia se me acusó que yo estaba matando a mi padre, porque tomé determinaciones que entendí de Dios. Había terminado la carrera, tenía un trabajo ya para poderlo hacer, pero entendí que me tenía que ir al seminario evangélico, al instituto bíblico, para estudiar la Biblia. Y eso no fue entendido por mi padre y mi padre se entristeció, dejé ese trabajo, nada más terminar la carrera, lo tenía. Y entonces mi padre, el pobre, se le vino porque había estado luchando para que su hijo tuviera una carrera y tuviera un futuro. Yo lo entiendo perfectamente, pero claro, ese estado creó una situación en casa muy difícil y los familiares más cercanos me empezaron a acusar de que yo estaba matando a mi padre. Me acuerdo que lo pasé tan mal porque yo, quería a mi padre y a mi madre, evidentemente, y me fui desesperado, estaba llorando delante en la playa, allí en Cádiz, donde me había convertido hacía poquito, en la playa de Cádiz, la Victoria, Playa Victoria, y entonces estaba mirando al mar y venía una ola, y de pronto estaba llorando y de pronto la ola rompe y se confunde con la arena del mar. Y el Señor me dijo: no te preocupes, porque esto pasará. Esta ola pasará y vendrá tiempo donde haya paz en tu casa. Bueno, al poco o al tiempo, mi madre se entregó a Cristo, mi padre antes de morir se entregó a Cristo, y ahí estos familiares que estaban en contra todavía nos han entregado al Señor, pero estamos con mucha paz, con mucha bendición y tenemos muy buena relación, porque el Señor es fiel. Claro, si tú no llegas a tener raíces, yo no es que tuviera raíces fuertes, pero algunas raíces ya tenía y pude superar esa prueba. Las raíces son importantes en este sentido. Mateo 7, 24, 27 nos habla de la casa fundada en arena o fundada en la roca. La roca es la palabra de Dios, el consejo de Dios. Así que es muy importante que cuando somos bendecidos por la visitación de su presencia y nuestras raíces son cortas, pues vamos a tener problemas y necesitamos el antídoto de esta patología es realmente que crezcamos más y más en los fundamentos, en las raíces. Dice el antídoto, la medicina, Filipenses 3, 7, 8, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. De Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura por ganar a Cristo. Mira, para que el diablo no gane ventaja, tenemos que crecer en el Señor. Tenemos que cancelar cosas del pasado. No podemos estar ensimismados en lo que yo era, en lo que yo tenía, sino tenemos que proyectarnos hacia el futuro. Y para eso tenemos que procurar conocer más y más al Señor, porque conforme conocemos al Señor, el Señor afirmará nuestra vida en Él, nos dará fundamento, nos dará raíces. Y cuando venga el enemigo, se tendrá que ir de vuelta, porque estamos fuertes en Dios. Porque es como no vivimos en nuestro pasado, vivimos nuestro presente con el Señor y proyectando hacia el futuro. Muy importante que en este caso entendamos esto. Un instrumento para conocer mejor a Cristo y poder madurar y ser más efectivos es cumplir la gran comisión.
Yo me acuerdo, estaba recién convertido y asistía algunas veces cuando no podía ir a la iglesia de Jerez con la que me reunía, donde el hermano José Luis me dejó allí, porque era la iglesia que en aquellos momentos estaba como más avivada. Pero a veces iba a la iglesia de las Asambleas de Dios, estaban pasando una situación un poquito difícil. Y bueno, pues los visitó un grupo de suecos o suizos, creo que eran suecos. Bueno, para evangelizar, los suecos solamente hablaban inglés. Alguien les traducía y me dijeron desde la iglesia, oye, ¿por qué no viene y nos apoya y tal? Yo recién convertido prácticamente. Y ahora que estoy allí, me dicen, da testimonio. Fijaros, estábamos en la playa Victoria, en el Hotel Victoria, enfrente de mi casa, en esa plaza que hay allí en Cádiz. Y me dice, hermano, ¿por qué no da tu testimonio? Y yo me empecé a poner nervioso. Era prácticamente el único que hablaba español. y nervioso y todo, yo di mi testimonio. Pasé la prueba fue mi primer testimonio de evangelización en la calle. Lo pasé un poquito mal, vamos a ser honestos, porque era la primera vez, yo no estaba acostumbrado. Y para colmo, mis vecinos estaban por allí. ¿Qué hace este con esta gente que parece con los suecos esto? Bueno, en fin. Es decir, a veces el Señor pues, nos pone en situaciones difíciles a la hora de evangelizar. Pero mira una cosa típica. Cuando tú evangelizas en obediencia a Dios, el gozo del Señor viene. La paz de Dios viene. Y ves al final cómo el Señor te ayudó. Cómo no es una cosa en la que tú estás solo. Ese testimonio de ver que no estamos solos, sino que el Señor nos acompaña, está con nosotros, es sumamente importante para ir superando las pruebas y las dificultades que el diablo quiera traer. La segunda causa de los avivamientos, tarde o temprano, concurren las diferencias, las disensiones, las divisiones entre los hermanos. La hermana tal que me ha respondido cuál, el tal ministerio, el pastor que no me ha saludado esta mañana, este hermano, ¿verdad? Tal, pito y flauta, flauta y pito. Es decir, problemas, dificultades para enfrentarnos, para dividirnos. 1 Corintios 11, 17, 19. Vamos a ir. Dice, pero al anunciaros esto, dice el apóstol Pablo, esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor. Vamos a ver, ¿para qué hemos venido nosotros aquí esta mañana? Pues para lo mejor, alabar a Dios, bendecirnos, darnos abrazos, saludarnos. Si alguien recibe algo del Señor, pues poderlo traer y discernirlo, y, en fin, para bien, para lo bueno. Cuando venimos, tú de seguro, yo estoy seguro que cuando vuelvas a tu casa va a estar más fuerte. Has estado ahí cargando batería espiritual. Amén. Entonces dice, no os congregáis para lo mejor, dice Pablo a los Corintios, sino para lo peor. ¡Wow! Congregarse para lo peor. Es mejor no congregarse. Dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Vamos a ver, Dios no crea disensiones, Dios no crea divisiones, pero Dios sabe de qué materia estamos hechos y a veces lo va a permitir y va a estar vigilando quién es espiritual de verdad, quién es obediente a Dios, quién le repudia una división, quién le repudia los personalismos y quién está realmente sujeto, colaborando por la unidad, orando a Dios, teniendo, si alguien viene con cuentos, cortándole valientemente. Mira, a mí no me hable de cuentos, cuéntaselo al Señor. O ve al pastor y se lo cuentas también. Pero a mí no me hable de cuentos, ¿eh? ¿Cuánta gente hace esto en la iglesia? Hermanos, tristemente no mucha gente.
Porque sabéis una cosa, hay un engaño en nuestro corazón. Queremos estar bien con todo el mundo, aún con los sinvergüenzas. Queremos estar bien y todos opinen bien de nosotros y perdona, no puede, no sirve, no. Jesús no le pasó a Jesús y a Pablo tampoco. Va a haber gente que no nos va a querer por nuestra fidelidad y nuestra lealtad. Y cuando tú le cortas a uno de lengua bífida, como la serpiente, si tú le cortas a alguien, a lo mejor ya no te va a amar, a lo mejor ya va a criticarte a ti. Pero es lo mejor que te puede pasar a ti, que no te conviertas en otra bicha más, en otra serpiente más, ¿vale? Lengua bífida. El antídoto contra esta triste enfermedad es trabajar siempre para ser aprobados por el Señor, porque dice, ¿verdad?, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Es decir, Dios nos está aprobando continuamente o desaprobando, dependiendo de realmente si estamos haciendo su voluntad o no. Muchas veces no nos estamos dando cuenta y Dios está examinándonos. ¡Wow! Que un profesor así, no. ¿Sabe lo que pasa? Nos ama tanto que nos quiere íntegro, nos quiere justo, nos quiere santo, nos quiere realmente viviendo en su voluntad y para eso está continuamente al cuidado de nosotros. Está a nuestro cuidado. Claro, queremos que esté al cuidado de que haya provisión, de que no tengamos enfermedades, pero perdona, más importante es todavía nuestro corazón en Él, nuestra vida espiritual. Él quiere aprobarnos en cómo nosotros estamos viviendo, como se decía antiguamente, píamente. Uy, eso de píamente, pues píamente es cristianamente. Una vida pía, me suena el monte de Piedad. El monte donde se hacía la voluntad de Dios. Píamente. Ya claro, es una palabra que no se usa. Pero Dios quiere examinar tu vida y encontrarte aprobado. Dice en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, Pablo a Timoteo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Oye, lo más importante es que Dios te tenga aprobado en sus continuos exámenes, aprobado, muy importante. Mucha gente, ¿por qué está frustrada? ¿Por qué incluso abandona a veces la congregación? Porque no la está aprobando Dios y llega un momento que está a tanta distancia de Dios que ya es mejor estar en el mundo. Pero nunca es mejor estar en el mundo. Es verdad, Dios no se aparta de nosotros, pero nosotros nos podemos apartar de Dios. Y Dios quiere, nos llama. Pero os digo una cosa, Dios no comulga con ruedas de molino. Si nosotros nos apartamos por pecado, por cosas inconvenientes, por errores, por herejía, por lo que sea de Dios, vamos a notar la distancia. Y lo mejor es volvernos en arrepentimiento y volvernos a estar cerca de Él. Porque si no, cada día será más difícil la vuelta. Así que el antídoto es buscar a Dios, es trabajar para Él, es ser aprobados en Él. Y para esto es fundamental el temor de Dios en nuestros corazones. ¿Qué es el temor de Dios? Bueno, dice Salmo 111:10. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es decir, si tú quieres ser una persona sabia, vas a tener que tener temor de Dios en tu corazón. Y el temor de Dios es en lo profundo el querer agradar a Dios en todo, el obedecerle, el no entristecerlo, el no hacer nada que te distancie de Él. Dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor, la alabanza, la adoración a Dios permanece para siempre. Así que la sabiduría es el temor de Jehová.
el principio de la sabiduría. Y dice, con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirma. Proverbios 24:3. ¿Sabéis que la iglesia es una casa de Dios? ¿Cómo va a ser edificada? Con el temor de Dios, con la sabiduría de Dios. Con la sabiduría de Dios, la casa es, y la prudencia que Dios da, pero como base y fundamento es el temor de Dios. Cuando una iglesia teme a Dios, esa iglesia va a llegar a ser grandes cosas en Dios. Y se cuidará de no sentirse grande en su fuerza. Esa es otra enfermedad que vamos a ver. Vamos a ver la tercera causa de antídoto que estorba el avivamiento. Dice, el no encarar con fe y confianza en Dios la persecución, que es el resultado de la guerra espiritual. A veces se nos ha predicado, bueno, no lo predicamos aquí, pero a veces se ha predicado y está en las redes y en mensajes demasiado facilones en cuanto a la salvación, que tú vienes a Cristo y todos los problemas se te van a quitar. Y luego te enteras que vienes a Cristo, algunos problemas son resueltos gracias a Dios y la misericordia, pero te vienen otros. Te viene la cruz de Cristo. ¿Y creéis la cruz de Cristo pesaba? ¿Pesaba la cruz de Cristo? ¿Estaba lijadita o tenía bruta la cruz de Cristo? ¿Habéis tenido la experiencia de que tú haces así en una madera natural y te pinchas? ¡Ay! ¿Verdad? Y tiene que estar ahí luego una... La cruz de Cristo es muy pesada y a veces muy bruta, muy dura. Pero ¿sabéis una cosa? Todos nosotros, Dios tiene una cruz para nosotros, para cada uno, con tu nombre, apellido y el número de identidad. Hechos 13:13, voy a hablarte de un caso. Puedes decir, uy, el pastor aquí un poco exagera. No, lo que pasa muchas veces vemos, leemos y no está todo lo que ocurrió y todo lo que hizo que una persona reaccionara. Pero mira, Hechos 13:13 dice, habiendo zarpado de Pafos, está hablando Pablo, cuando había estado confrontando a Elimás, el mago, que estaba influyendo sobre la vida de Sergio Paulo, el procónsul romano, y lo tenía ensimismado en su magia, en su hechicería, y había estado estorbando para que no se convirtiera a Cristo, y al final el Señor, a través de Pablo, mandó que este hombre estuviera algún tiempo ciego, el Elimás, el mago. Y ahí él se dio cuenta también de la oscuridad espiritual en la que estaba. Al final el procónsul Sergio se convierte al Señor, pero hay una cosa muy curiosa. Zarpan hacia Pafos, ¿quiénes? Pablo, Bernabé y Juan Marcos. Bien, sobrino de Bernabé. Dice, y arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, se volvió a Jerusalén. ¿Qué pasó? Que ahí lo asustó un montón. Claro, hubo ahí una lucha espiritual, una guerra espiritual. Recordáis que cuando los magos de Egipto se quisieron enfrentar por orden de Faraón contra Moisés y echaron sus varas y se transformaron en serpientes, ¿no? Magia del enemigo, pero real. Ahora lo que no sabían es que Moisés echó su báculo, no sé si se convirtió en una iguana, pero se comió todas las demás. Bien, una victoria, pero de momento las bichas por allí sueltas. Algo pasó que este Juan Marcos dijo, yo no voy a seguir. Esto ha sido muy duro.
y se volvió. Alguna razón hubo que le hizo volverse. Muchas veces no estamos preparados para ciertos momentos, por eso tenemos que saber que hay llamados y hay ministerios, que tenemos que estar seguros de lo que Dios quiere en nuestra vida y otras veces tenemos que madurar para llegar a lo que Dios quiere que lleguemos, ¿verdad? Bien, el tema es que Juan Marcos se volvió. Ahora, si hay un avivamiento o va a venir un avivamiento, de seguro va a venir problemas, ¿vale? Porque es un choque de trenes. El reino de las tinieblas y el reino de la luz. ¿Y qué pasa? Están por la misma vía, las vías del mundo. El reino de las tinieblas y el reino de la luz. ¿Qué va a pasar? ¡Pum! ¿Quién va a ganar? El reino de la luz. Pero tú vas a tener el choque. Tú vas a tener el problema, las dificultades, las luchas. Puedes terminar en la cárcel como Pablo y Silas, azotados allí con los grilletes, y estaban al fondo de la cárcel y estaban allí en una vigilia de oración toda la noche. Aleluya, gloria a Dios. Y los presos lo oían y vaya los hermanitos, ¿no? Perseguidos por predicar el evangelio y estaban allí en una vigilia. No estaban, ay Señor, te hemos obedecido y mira dónde estamos. Muchas veces la reacción nuestra cuando pasa algo que viene del enemigo o de la carne es que pensamos que Dios no nos está cuidando. Dios no nos ha librado de la prueba. Dios debe estar por ahí en algún otro planeta. Pero no, Dios está con nosotros. Es el momento de ejercer la fe, la confianza, la alabanza, la adoración. Y si hay que estar con grillete al final de la cárcel, estaremos. Pero tarde o temprano el Señor traerá un terremoto. Abrirá los grilletes, las puertas, el carcelero se querrá matar porque esto, claro, menudo milagro. Los presos no se fueron, sino que se quedaron. Desde allí al final donde estaba Pablo, no te mates, tendría revelación, una palabra de conocimiento, no te mates, que estamos todos aquí. Un milagro tremendo. ¿Cómo la gente no se fue? Porque el Señor tenía que demostrarle al carcelero el control que tiene Dios de las cosas. Qué maravilla. Bien, el antídoto es ejercitar nuestra fe con una actitud de valor, esperando que Dios nos ayudará en la prueba y nos dará la victoria. Nos ayudará en la prueba y nos dará la victoria. Pasó antes, en Hechos 4, la sanidad del cojo de la Hermosa, ¿verdad? El cojo de la Hermosa, de la puerta hermosa del templo, que era cojo de nacimiento y fue sanado cuando Juan y Pedro y Juan iban a la oración y oraron por él y le dijeron, y él le dijo, unas moneditas, aunque sea de cobre, unas moneditas. Y dice, mira, no tenemos plata ni oro. Subieron incluso, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre del Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Ciego de nacimiento, con esa pierna a la mejor chiquitita o las dos piernas pequeñas, yo no sé. Ciego de nacimiento. Y empezó a correr alabando a Dios. Y el Sanedrín se murió. Se preocupó tanto, los cogieron presos y le dijeron, ¿pero qué hacéis? Y tal, y le dijeron, pues como sigáis predicando en el nombre de Jesucristo, verá, os vamos a pegar, os vamos a matar, bueno, yo qué sé, los amenazaron. Y recordemos que Jesús había muerto hacía poco, sacrificado en la cruz, ¿vale? Había sido ejecutado hacía poco. Y los hermanos fueron a los hermanos de la iglesia. Y entonces Hechos 4, 23, vamos a quitar ese que lucha espiritual ahí. Dice, si hay un avivamiento poderoso de Dios que creemos que pasará,
de seguro habrá una reacción de los poderes de tinieblas instalados por muchos siglos en medio de un pueblo religioso al cual el diablo no quiere soltar. Esto va a pasar aquí. Aquí en España y en otros países hay demonios de muchos siglos instalados religiosamente. ¿Qué va a pasar cuando haya un avivamiento? ¿Se van a quedar conformes? Nos queremos convertir también nosotros. No. Van a querer decir, aquí el mango, como una vez me dijo un religioso, no digo quién. Aquí el mango lo tenemos nosotros. A un párroco que tuvimos oración con ellos una vez en enero, nos invitó porque el Papa había dicho que se acercaran y tal, y tuviéramos oración, y tuvimos un tiempo de oración, muy bonito, fue bonito. Pero yo me acuerdo que me dijo de las reuniones que tuve de preparación para esa reunión, donde pusimos cosas en claro que no íbamos a hacer, como darle devoción y adoración a María y a los santos, pero dijo, aquí tenemos nosotros la sartén por el mango. Toma ya. ¿Sabes? La sartén por el mango la tiene el Señor. Que Dios de momento le dé a entender, no le dé a entender, permita que se lo crean. Pero ¿sabe una cosa? Cuando nosotros empecemos realmente a abrir espacio para que el Señor tenga la sartén por el mango, los demonios van a saltar. Hechos 4, 23, 26 y 29, 31 dice, y puestos en libertad, Pedro y Juan, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolos oído, alzaron, lo que le habían dicho es que iban ahí en contra de ellos y hablaban del Señor, que los habían atemorizado, parecía. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Fijaros que no dijeron algunos, hermano, aquí hay que... Tú es que, claro, un cojo de toda la vida, lo sana, ¿cómo no van a protestar? El Sanedrín, que han matado a Jesús. Es que hay que ir con más prudencia. ¿Con más prudencia? ¿Dejar de predicar el Evangelio? ¿Dejar de orar por los enfermos? ¿Más prudencia? Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Pues porque no conocen a Dios y algunos no le quieren conocer, quieren tener un Dios a su imagen y semejanza, y no seamos conformados a la imagen que Dios quiere que tengamos en Él. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Persecución, oposición. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Qué es denuedo? Valentía. Valentía. Mientras extiendes tu mano, que se hagan sanidades y señales, más cojos sanados, más ciegos sanados, más muertos resucitados. Pero bueno, esta iglesia está loca. Mientras extienden tus manos para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo, de tu Santo Hijo Jesús, cuando hubieron orado, el lugar de que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¡Wow! A veces la iglesia, de verdad, porque claro, ¿quién quiere problemas? ¿A ver alguien que quiera problemas? Dice, yo tengo problemas y lo quiero soltar, pero no quiero más. No queremos más problemas, pero ¿sabes una cosa? Si eres obediente al Señor, el Señor tiene una cruz para ti. Rasposa, pesada, que a veces va a tener que Simeón, era Simón, ¿no? Ayudarte, ¿verdad? A veces vamos a necesitar que nos ayuden a llevar la cruz. Estas son nuestras procesiones, hermano.
Estas son nuestras cruces. Por obedecer a Dios. Amén. Y nadie nos va a decir que la mesa. No, bendito sea Dios, si no te van a injuriar. La cruz, pues toma. Y te pisan la cruz. Y tienes que llevar la cruz. Vaya tela. Yo me desapunto, Señor, ¿no? Alguno podía pensar. Porque claro, yo vine a Cristo y no pensaba que la cosa iba a ser tan difícil. Pero vamos a ver, ¿tú dónde estás? ¿En qué planeta estás? Estás en un planeta enfrentado. La luz con las tinieblas. El diablo gobierna las naciones. Gobierna a los presidentes de las naciones muchas veces. Está gobernando la tierra. Por eso tenía el poder de poderle ofrecer a Jesús la gloria de las naciones. ¿En qué planeta estás? Estás en un planeta en conflicto. El Señor te ha alcanzado, te ha hecho un embajador, pero un embajador se la juega, ¿eh? ¿Cuántos embajadores en su lugar, en un momento dado, fueron muertos en un país extranjero cuando fueron a representar a su rey? Un embajador se la juega. Que el Señor nos ayude. Porque cuando venga el avivamiento, hermano, el avivamiento de seguro traerá oposición tarde o temprano, pero Dios espera que seamos gentes de valor, valientes. Solamente para los valientes Dios tiene todo su arsenal. Porque claro, una persona que no sea valiente, que no quiera ser soldado de Cristo, ¿cómo el Señor le va a dar espada, cinto? ¿Para qué quiere la armadura? La armadura es para luchar. Amén. Bien, cuarto. ¿Estamos en cuarto? El antídoto, ya lo hemos visto, que es confiar en Dios, tener fe, arrojarse en valentía, hacer lo que tenemos que hacer por encima de las amenazas y de la oposición del enemigo. Esto ya lo hemos visto, ¿vale? Causa de enfermedad. El avivamiento provoca también que puedan venir herejías, errores, que tratarán de frenar la salud de lo que Dios está haciendo. La salud. Es muy importante crecer en salud. Porque si no crecemos en salud, será lamentable nuestra vida. Es más, la gente va a querer entrar en un sitio, entrar en una iglesia, en una congregación que no está saludable, que parece que son marcianos. Vamos a ver, ¿entendéis? Los mormones llegaron a decir que en la luna había habitantes que vivían 1000 años. Ya han ido a la luna y han visto que de habitantes nada. También dijeron que el color negro de los negros era por sus pecados. Porque, ¿sabéis? El negro, el pecado, puede... y tantas otras cosas. Y también, estoy con los errores y la herejía. Y también que cuando mueren los mormones, van al cielo, al tercer cielo, a la crem de la crem. Y allí, pues, se tienen relaciones, ¿vale? Porque un mormón puede tener varias esposas, tienen relaciones y porque son dioses y como dioses dan a luz a almas que tienen que ser concebidas en la tierra. Entonces es necesario que haya la mayor cantidad de vientres posible y de que los hombres, en este caso mormones, conciban, ¿verdad? Por eso tienen esta visión que luego tuvieron persecución, pero ellos siguen pensando todavía en un matrimonio un matrimonio polígamo espiritual. Luego yo no sé si hacen o deshacen, pero por mucho tiempo, porque claro, los dioses, los hombres que antes estuvieron en la tierra, que son salvos en el cielo y se aparean,
pues dan lugar a almas que tienen que venir a la tierra, y para venir a la tierra hace falta un vientre y hace falta un hombre que entre en una mujer, ¿no? Pues no. Es curioso que en el siglo XIX, fijaros, muy interesante, en el siglo XIX aparecen toda una serie de sectas que luego siguen todavía, los testigos de Jehová, los mormones y otras sectas. Precisamente el siglo XIX es un siglo de las misiones. Dios extendió una carga para la iglesia para que levantar en Oceanía, Australia, Asia, África, misiones, América. Fue un siglo de misiones, pero el diablo levantó alternativas falsas. De hecho, los testigos de Jehová dijeron que Jesús venía seguro. Pues mirad, venía, a ver dónde lo tengo yo esto. Bueno, en varios años, ¿vale? Mirad, venían en 1914, no vino. Vendría en 1925, tampoco vino. En 1930, tampoco. En 1941, tampoco. Y la última fecha ya en 1972. Y algunos llegaron a decir, es que ya ha venido, pero está en forma espiritual. ¿Cuánta gente, un poquito loca, pues se fue con su congregación a una montaña porque habían tenido la revelación que a cierta hora venía el Señor, y allí se quedaron esperando? Hay que tener mucho cuidado con las herejías, y para eso es muy importante. Gálatas 1:6-9 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice Pablo, si aún yo me presento un día, ¿verdad?, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Por qué? Porque la gente puede estar hoy correcta y mañana la cabeza la pierde. Por eso tenemos que estar afincados en la palabra. El testimonio del Espíritu es sumamente importante porque nos habla, nos dice que somos hijos de Dios, pero también nos habla de lo correcto y de lo que no es correcto conforme a la palabra de Dios. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito, reprobado, apartado. Es lo que dice el apóstol Pablo. Para esto es muy importante el antídoto. Mirad, el antídoto contra la herejía es llegar a conocer lo más profundamente que podamos la Escritura. Por eso el seminario que tenemos antes del culto es muy importante, porque por temas estamos viendo la palabra de Dios. Nunca podemos quedarnos como satisfechos de que yo ya lo sé todo. Si yo llego a pensar que yo ya lo sé todo, perdona, estás en un orgullo que te lo pisa y estás engañado. Porque aún hay mucha más profundidad en la palabra y Dios la tiene para ti si eres humilde y estás realmente buscándola de corazón. Muy importante, la función de los 5 ministerios. Dice Efesios 4:11-14, y él mismo constituyó Cristo a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo nosotros nos hacemos mejores para el ministerio o edificados en el cuerpo? Hermano, lo que nos edifica en el cuerpo es la palabra de Dios. Que Cristo se ha levantado en nosotros, que es otra manera de decirlo, es la palabra de Dios la que hace que Cristo sea levantado. El Verbo se hizo carne, y para que el Verbo se haga carne en nosotros, tenemos que ser edificados en la palabra. Dice, hasta que todos
lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Es fundamental que una iglesia llegue a un momento donde hay una unidad de fe, de obediencia a Dios, hay una armonía. No hay yo pienso esto, el otro piensa lo otro. Por ejemplo, Internet es una basura en muchos de sus contenidos y es un medio que el diablo está usando para traer caos, traer inseguridad, duda, que si diezmo, que si no diezmo. Mira, allá tú con el Señor, pero Dios no ha revocado el diezmo, si no lo hubiera dicho muy claramente. Y eso y muchas cosas más. Claro, el diablo quiere atacarnos por todas partes. Una de ellas es que nuestra economía nosotros la administremos egoístamente. Que Dios no sea el rey de nuestro hogar, de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestra economía, de nuestro trabajo, de nuestro ministerio, de nuestra iglesia. Que no sea el rey. ¿Cómo? Estorbando, levantando otras cosas, otros pensamientos, otros argumentos que no son de Dios. Dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermano, hemos llegado a la plenitud de Cristo nosotros como iglesia, como congregación, como personas. Estamos en ello. Pero todavía nos queda recorrido. Debemos de admitirlo humildemente. Y dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué pasa? Que cuando la iglesia es fluctuante, es como un niño. Un niño, habla ahí, los niños es verdad que son ejemplos que Jesús pone para algunas verdades, algunos principios, pero para otros, un niño hay que protegerlo, hay que estar cuidándolo. Un niño se mete un garbanzo en la nariz como... Me pasó a mí y hay que correr para que le saquen el garbanzo, porque con la humedad el garbanzo no, es que son niños. Vamos a ver, a una persona madura se le va a ocurrir que le hace un cocido en la nariz, un garbanzo en la nariz. No se le va a ocurrir, a no ser que esté loco de atar. Pero bueno, llevados por donde quiera todo viento doctrina, fijaros, estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mirad, hay gente mala. ¿Hay gente mala? Despierta. Hay gente mala. Y hay gente egoísta que personalmente se contaminan, que van con sus planes, con su agenda, pero no con la agenda de Dios. Y hay que tener cuidado en la iglesia, en lo que corre por aquí, por allí, porque, hermanos, estamos en tiempos donde predominarán la falsedad. Entonces, la palabra de Dios, la vigilancia en madurez de los 5 ministerios nos van a ayudar, porque están para que nosotros seamos libres de errores. Y si alguno se desvía, los otros 4 le van a ajustar las tuercas. Y si los 5 se desvían, no, pero los 5 se desvían, está la iglesia que tiene el testimonio del Espíritu Santo. Y va a decir, ¿sabes una cosa? Tú has entrado por aquí, de que aquí, que como Dios te ha dado sabiduría en el ministerio, tú has pensado que eres el Salomón del siglo XXI. Y entonces te estás casando con Pepita, con Juanita, adiós, chao. Vamos, un nuevo mormonismo. Hay que tener cuidado, hermano. Una de las cosas en las que la iglesia también va a ser tentada muy fuertemente es en el tema sexual. La sexualidad no santa, no conforme a Dios. Cuidado, hermano, cuidado. Ese es uno de los temas. Otro es el tema de la economía, etcétera, etcétera. Pero mirad, los 5 ministerios están para cuidarnos, para ayudarnos. Y deben de estar juntos trabajando para que haya crecimiento. Y llegue un momento donde estamos fuertes en la fe, hay una unidad en la fe y estamos protegidos de errores. Y entonces la plenitud de Cristo se muestra en la iglesia. ¡Wow! 5ª causa y última.
de extravío cuando Dios empieza a bendecir con un avivamiento. Es el orgullo congregacional, denominacional o el culto al líder. Mira, que el Señor nos bendiga, pero nos bendiga mucho. Pero por favor, cuidado con creernos la creen de la iglesia en España. Es que la iglesia de Alcalá Emanuel, claro, se llama Emanuel. Dios se ha manifestado en medio nuestra. Entonces, claro, con ese nombre, ¿cómo Dios no le va a dar a ellos el ser superiores? Tenemos que aprender de Emanuel. Yo ya me he conocido eso. Todos tienen que aprender de nosotros. ¿Perdona? Que yo sepa, la iglesia está siendo construida. Todas tienen sus más y sus menos. En todo sitio hay fortalezas y debilidades. Y tenemos que seguir creciendo. Pero nunca porque Dios te visite te creas más que otro. Es más, si Dios percibe algo así o el peligro de algo así, va a retener su visitación hasta que Él entienda que la visitación no se volverá contra nosotros. Pero bueno, ocurre y ha ocurrido que el Señor nos visita y entonces tienen diferentes predicadores. Corinto tenía a Apolos, tenía Pedro, Cefas, tenía a Pablo, algunos decían tenemos a Cristo. Entonces, clanes, partidos, y es muy típico que en una iglesia griega de partidos filosóficos, la iglesia tuviera partidos de predicadores. Porque yo soy de Daniel. Vaya Daniel, menos mal que lo tenemos, oye. Ole Daniel, estamos contigo. Gloria a Dios. Pero es que, ¿os habéis fijado cómo ha predicado antes, cómo ha enseñado Ricardo, el anciano? Es que con razón tiene las canas que tiene. Tiene canas espirituales. Es que es un hombre de Dios, un hombre avivado, un hombre, aleluya, gloria a Dios. Yo recuerdo hace años que no se movía, pero ahora se mueve, Entonces, es que el Señor lo tiene en avivamiento en mi líder. No, pero mira, está el viejo. El viejo dice que es más sabio por viejo que por... El viejo, oye, hay que escucharlo, ¿eh? Vamos a ver Pablo lo que nos dice. 1 Corintios 1, 12, 13 y 17. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Qué pasaba en Corinto? Corinto era la ciudad segunda en importancia, en confluencia de filósofos de toda Grecia. Y entonces la sociedad estaba dividida en corrientes filosóficas y la iglesia estaba salpicada por ese espíritu. Bueno, si está en la escuela de tal, la escuela de cual, la escuela de Sócrates, la escuela de Platón, la escuela de Aristóteles. Nosotros tenemos también nuestra escuela. Está la escuela de Ricardo, está la escuela de Daniel, está la escuela de Manolo, bendito sea Dios. Hermano, como eso llega a pasar aquí, estos tres que están unidos, os van a coger el culito espiritual, con perdón, y os van a dar cachetazos. Porque no podemos abortar lo que Dios quiere hacer. Dice, el antídoto contra el orgullo humano mostrado en denominacionalismo ocultos a los líderes solo tiene un camino de resolución.
enfatizar la unidad en Cristo y que los ministerios poderosos en su oratoria eran meramente siervos del Señor Jesucristo. Jesucristo está repartido en diferentes gracias, en diferentes funciones, ministerios, dones, talentos. Y todos unidos estamos presentando al mismo Cristo. Uno, no está dividido Cristo. Todos los siervos de Dios, todos los ministerios con sus peculiaridades son válidos. Te pueden gustar más o menos, pero son válidos. Perdona, que no te gusten menos, porque entonces estarás cayendo en Corinto. Que te guste más lo del Señor. Venga por donde venga. Anda, es que este domingo viene este hermano. El domingo que viene por la tarde, y esta tarde en Getsemaní, pero el domingo que viene por la tarde, aquí, va a estar pisando el hermano José Luis, el apóstol de la obra, pisando estos lugares. Hermano, sería bueno ponerle la alfombra roja. Mira, estaba tan manchada que la hemos tirado. No hay alfombra roja. No, pero es que el hermano viene. Bendito sea Dios. ¿Cómo te oiga el hermano? Te pone un mixto y formamos aquí la falla de Valencia. Bueno, vamos a dejarlo. Dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Quién es el predominante? ¿Quién es el no va más? ¿Quién es la estrella? Dios. El Señor nos ayude de verdad. Mirad, una de las cosas por las que las señales sobrenaturales se perdieron fue por las rivalidades, las luchas, la falta de la insensatez en la iglesia después de que la iglesia judía tenía sus problemas con los judaizantes, pero cuando vino a los gentiles contaminaron la fe con sus temas teológicos, pero basados en la filosofía, ¿no?, grecorromana. Entonces se perdieron, lo sobrenatural se perdió porque faltaba autenticidad. Y Dios continuamente ha querido levantar a la iglesia y ha habido gente siempre honesta. Pero hermano, si queremos ser parte del avivamiento de los últimos tiempos, lo sobrenatural tiene que volver. Y Dios necesita una iglesia acorde con el corazón de Dios, que no le da gloria a nada que no sea Cristo. Un solo Cristo, un solo Dios verdadero. Dice 1 Corintios 13, y terminamos con esto: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¡Qué vergüenza! La iglesia de San Pedro. ¿Oh? La iglesia de Dios. La iglesia de Santa María. ¡Ay! La que sea, porque es un listín de teléfono. María de tal, María de cual, María. La iglesia del cual, la catedral de... Me callo. La catedral. Ya tenemos nosotros catedral evangélica aquí, ¿sabes? Bueno, vamos a dejarlo. La iglesia del hermano Daniel Ponce tiene apellido de conquistador. Empezamos con el culto. La iglesia de donde el hermano Ricardo, con su maestría,
nos deslumbra. La iglesia del hermano Manolo Luque. Bendito sea Dios. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. Vamos a cambiar un poquito el lenguaje, ¿vale? La iglesia de Manuel, sí, tiene que tener algún nombre. Y lo que pasa es todos los nombres de la iglesia cristiana. La iglesia, es que hay nombres tremendos, ¿eh? Bueno, no digo ninguno conocido porque no, hombre, no está bien. Pero una iglesia con unos discursos, el nombre es un discurso. Que claro, la gente de su parroquia, San Marcos, y se quedó ahí, enmarcado, San Marcos. Pero claro, cuando escucha la iglesia del Verbo divino, del corazón de Dios, que alimenta a las ovejas para que no se pierdan. Bendito sea Dios. Que el Señor nos libre, que seamos más sencillos, más auténticos. Dios está preparando a su iglesia para un avivamiento que sacudirá todo el mundo. Pero para que este avivamiento pueda hacer el máximo impacto en la sociedad perdida en las tinieblas y su máxima repercusión para la salvación de las almas, tenemos que cuidarnos de estas patologías, buscando continuamente mantenernos saludables en Dios, y entonces Dios lo hará. Vamos a ver, ¿está Dios escondiéndose a esta altura? ¿Está Dios queriendo frenar más para bendecir la vida? No, simplemente el avivamiento hay que ganárselo, hay que buscarlo, hay que pagar un precio alto. Hay que llevar la cruz rasposa y pesada. Hay que llegar a ser valiente. No podemos estar midiendo a ver qué tengo que dar o qué no tengo que dar en el sentido, no, porque es que tampoco hay que ser tan... El avivamiento te va a costar la vida, hermano. Y como ha pasado en Cuba, una visitación tremenda, que el pastor ha tenido que coger a las 20 almas que tenía en la iglesia y hacerlos líderes de pronto de la noche a la mañana y meterlos en células de 20 o 30 personas, a cada creyente. ¿Estamos preparados para eso? ¿Queremos pagar ese precio? Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Vamos a poner de pie un momentito. Queremos expresarte que nuestro anhelo es tu anhelo. Nuestros sueños son tus sueños. Queremos, Señor, que realmente tú nos conduzcas a prados verdes, pero no para que engordemos, seamos más lustrosos como ovejas, sino que podamos traer a otros a esos mismos prados y ver cómo tú eres el pastor de las almas. La gente es bendecida, ayudada, cuidada, salvada, santificada. La gente descubre su razón de ser en este mundo, las obras preparadas de antemano por Dios para vivir en ellas. Señor, ayúdanos. Queremos poner nuestra vida y pedirte perdón por todo tropiezo, por todo pecado, por todo hábito, todo pensamiento que de alguna manera está obstaculizando, y a veces no lo estamos viendo, pero está obstaculizando el avivamiento. Avívanos, Señor, primero a nosotros. No lo pedimos por egoísmo, lo pedimos porque creemos que necesitamos ser levantados como pescadores de hombres y mujeres. Y queremos ser levantados pescadores de almas. Es la forma como tú has establecido para que la gente llegue a tu reino. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Rápidamente el grupo de alabanza y adoración, cantamos un cántico y nos vamos. Hermanos.